Muy buenos días, amable audiencia del programa Ciencia al Pueblo. Nuevamente con ustedes esta mañana para llevarles a sus hogares la voz de la ciencia, del conocimiento que surge de los investigadores y promotores de la práctica investigativa para que haya más conocimiento y más ciencia para el pueblo. En este momento y justamente como líder, promotor en estos territorios del oriente de Antioquia, está con nosotros Alejandro Jiménez Coronel. Nuestro invitado es un sujeto que viene, una persona que viene muy ataviado de cultura y de conocimiento. Muy buenos días, Alejandro. Hola, buenos días Blanca, buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Placer estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio que tú compartes con personas que les gusta todo el tema de la ciencia, la investigación, que son inquietos. Así es. Alejandro, esta es una conversación tranquila en la cual nosotros llegamos hasta los hogares de Antioquia. Más de 40 municipios nos escuchan y y la universidad se proyecta también hacia Medellín. Y de aquí se conecta también con algunas emisoras a través de Internet, se conecta con las emisoras de la red de universidades católicas. Ellos van a conocer de primera mano quién es Alejandro y cuál ha sido los caminos que has recorrido para llegar hoy al rol que cumples en este territorio del oriente de Antioquia. Bueno, Alejandro es una persona de Barranquilla que tuvo la fortuna de tener unos muy buenos maestros en la escuela, excelentes maestros, sobre todo el maestro de química, digamos que fue el que me motivó a, a trasegar todo este camino de lo que ha sido la química. Después del colegio, pues, me inscribí en la Universidad del Atlántico en Barranquilla al programa de química, donde cursé durante 5 años el programa. De ahí, pues, mi tesis de pregrado fue en el área de las ciencias o de la química computacional y teórica, que para esa época, estamos hablando del 2009, digamos que es una ciencia apenas en construcción. O sea, si bien tiene muchas bases teóricas, pues la parte operativa es un poquito compleja porque se necesitan de unos equipos bastante robustos. Entonces, digamos que me fui por ese campo. Tuve la fortuna de hacer todo mi trabajo, por así decirlo, experimental, entre comillas, porque los teóricos no nos metemos en un laboratorio con químicos, sino que trabajamos al frente de una, dos o tres pantallas. Hice una pasantía en la Universidad de Cartagena, donde es una de las universidades que más trabaja el tema en Colombia, en la Wow. costa norte sobre todo. Están muy, muy adelantados en eso porque lo están trabajando hace muchos años. Y ahí hice la parte, por así decirlo, experimental. Tenía ahí mi asesor, que es un profesor bastante, pues, muy bueno en esta rama, y ahí desarrollé mi pregrado. De esa pasantía en Cartagena, ellos allá manejan mucho como todo el tema de jóvenes investigadores, de becas en el exterior, que era un mundo como que yo no conocía hasta ese momento. Y uno escuchaba hablar, ¿no? Es que Pedro se fue para España con tal beca, que John está en no sé qué lado, y uno escuchaba y escuchaba y escuchaba, y de tanto escuchar, yo dije, bueno, yo, yo también quiero ver qué es eso. Y empecé a preguntar, vengan chicos, ¿cómo así? ¿Qué becas? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y me decían, no, sí, mira, aquí lo que normalmente hacemos es, nos postulamos a joven investigador, y en el transcurso de esa beca de joven investigador, una vez finalizada esa parte de joven investigador, nosotros empezamos a enviar solicitudes a universidades en Europa, sobre todo en España, por el tema del idioma. Y yo, pero ¿y conocen a alguien allá? Me dicen, no, me dicen. Entonces me dijeron, eso es tocando puertas. O sea, eso es, o sea, para tu poder que se te abra una puerta, tú tienes que tocarlas. Y me dijeron, y no tienes que tocar una, tienes que tocar varias, porque es Claro. que unas no te van a abrir, otras te van a abrir, pero te van a decir que no, y otras te dirán que sí. Entonces yo me fui como con ese chip de Cartagena.
Y yo, bueno, ya tengo claro y sabía que quería también seguir la línea de investigación de química computacional y teórica. Entonces empiezo a buscar en España, en cualquier universidad que decía máster y doctorado en química computacional y teórica, enviemos un correo. Simple, simple y sencillo diciendo quién era, qué era lo que quería, cuáles eran mis pretensiones y ya está. Y como te digo, Blanca, o sea, hubo gente que no me contestó, pues hubo gente que sí me contestó, pero me dijo, no tenemos espacio para ti. Y en eso hubo 3 universidades que me contestaron diciéndome que sí. Una no era exactamente en el campo que, pues, que yo quería, entonces la tenía ahí como que, bueno, esto es una opción, pero no es lo que realmente yo quiero. Luego me contestaron de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona me contestaron y me dijeron, mira, yo no te puedo recibir acá, pero escríbele a esta persona, que esta persona yo creo que sí va a tener espacio para ti, que es una universidad, la maestría que yo hice es un máster interuniversitario. Allá. Entonces era la Universidad de Barcelona, era la universidad base, por así decirlo, que organizaba Sí, todo el máster y ahí era donde eran la mayoría de clases. También estaba la Universidad Autónoma de Barcelona, que es a las afueras un poquito. Estaba una universidad que es en una ciudad que se llama Girona y sí, otra, conozco y, Girona. y Es en, una ciudad muy, muy particular al lado del Mediterráneo, muy sí, bella. con mucha cultura y con muchos Ajá, museos, es muy arquitectónicamente muy bonita. Y la otra universidad era una universidad en Tarragona que se llama Rovira y Virgili, también. Ajá, que fue la que me acogió a mí. Entonces nosotros todos los días nos transportábamos a Barcelona, ahí al ladito del Camp Nou, que queda la universidad, sí. y recibíamos las clases con todos, prácticamente todos los maestros eran de ahí, de la Universidad de Barcelona. Ahí estuve 2 años, donde pues me fue muy bien, terminé mi maestría y todo esto, pues, con muy buenas experiencias, muy buenos compañeros, conocí pues a un mundo de gente porque ahí en el grupo de investigación había gente de Rusia, de Italia, de España, habíamos 4 colombianos, y en el campo en total eso había gente de todo el mundo, Japón, había mucha gente de Asia, muchísima gente de Asia, de Alemania, de todos lados. Y la ciudad, particularmente donde yo vivía, Tarragona, era algo así como una universidad universitaria, porque tenían Sí. como lo principal de la ciudad era esa universidad que acogía a muchos extranjeros, porque tenían este programa que se llama Erasmus, donde la gente aprende e intercambia con todo esto de los idiomas. Entonces Sí. venía mucha gente a aprender español. Entonces ahí nos Ajá. encontramos gente de todos lados, también habían residentes, muchos colombianos y gente de toda Europa, porque es una ciudad que está a la orilla del Mediterráneo, que es costera. Y Tarragona también, sí. Una pregunta, en estas búsquedas de conocimiento, ¿tú llevabas claro la temática? ¿La beca tenía como esa implicación ya de haber elegido la temática? Es un poquito diferente a cómo se maneja en Colombia. Tú aplicas a una beca, bueno, dependiendo del tipo de beca, claro está, pero normalmente los grupos de investigación ya tienen unos temas específicos con los cuales ellos tramitan todo el tema de recursos frente al Ministerio de Educación, en este caso hablando de Colombia. Entonces, cuando tú llegas allá con una beca ya aprobada, que fue el caso mío, yo tenía una beca muy buena, porque hay diferentes tipos de becas, hay becas que son muy buenas, otras que son regulares y otras que digamos que uno está ahí con lo mínimo, pues para estar. Yo tenía una beca bastante buena donde me pagaban toda pues todo el tema de matrícula de mis estudios. Yo era docente investigador, más o menos era como la figura, y ellos me daban un sueldo mensual totalmente libre. Qué bien, Entonces, qué es bien. una buena beca porque pues me mantenía muy bien. Cuando yo llego allá, que ya pues me presento, mucho gusto, soy Alejandro, yo soy el beneficiario de la beca tal, me presentan a quien va a ser mi tutor, mi jefe, entre comillas. Mi tutor me dice, mira, él es tal persona, él va a ser quien va a ser tu tutor de maestría y él te va a hablar del tema. ¿Sí? El tema ya está asignado.
Tú no puedes decir, no, Mm, yo no quiero trabajar el tema. Entonces lo que te hacen es que te dan un resumen del tema. Mira, léete esto y léete estos papers para que tengas una idea. Y sin embargo te dicen, porque allá en la maestría dura un año, el magíster, mm, no es como acá que dura 2 años, te dicen, lo primero que me dijo mi jefe es, tú no vas a venir por ahora a la universidad, tú vas a recibir toda la formación. Entonces allá la maestría no es como aquí, que tú estás recibiendo formación constantemente durante los 2 años. Allá ok, toda la formación yo la recibí en 4 meses, o sea, toda la parte, todas mis clases, por así decirlo. sí. Entonces, el jefe me dijo, no, mucho gusto, yo soy, él se llama Kundegraf, mucho gusto, soy Kundegraf, no vas a volver acá, sino hasta que termines tu último parcial final. Cuando termines tu último parcial final, Mm, volvemos, nos sentamos y ahí sí te cuento cómo es todo. Entonces, eso fueron 4 meses donde de lunes a sábado, de lunes a viernes, viajábamos a a Barcelona 1 hora, Barcelona. recibíamos clases, nos regresábamos y así era todo. Había una semana durante ese tiempo, una semana íbamos a Girona a recibir clases allá, una semana íbamos a la Universidad Autónoma y una semana se recibían clases en Tarragona porque teníamos estudiantes de las 4 universidades. Entonces la idea era que estuviéramos en cada uno de los campus recibiendo formación y eso se hace, o sea, tú no tienes que preocuparte por más nada diferente a estudiar Qué bonito, tus asignaturas. genial. Después, o sea, esto es automático. Este viernes terminaste el último parcial, al lunes te presentas a la universidad con tu jefe, porque ya él te va a decir, bueno, este va a ser tu puesto de trabajo, lo que tienes que hacer es esto y esto, te da tus papers, empieza a leer y empecemos a hacer los diseños experimentales y todo esto. Así se maneja allá y así luego de ahí en adelante ya lo que presentas son los avances de tu investigación Paper, que se hacen aproximadamente cada 2 meses. Cada 2 meses presentas ya. tu avance, vas, lo haces delante de todo el grupo de investigación, delante de todos los tutores y delante de todos los estudiantes de maestría y los estudiantes de doctorado, porque también se mantienen ahí. Estamos todos juntos y ahí ya recibes pues tu retroalimentación, te hacen tus preguntas y todo eso. Tienes la opción de hacerlo en español o de hacerlo en inglés, ya eso es como opcional de uno, dependiendo en lo que uno más seguro se pueda sentir. Pero sí, El trabajo fue en química como, teórica y computacional. teórica y computacional, que eso es como, Sí, eso tiene, explícala porque nuestra audiencia ha escuchado seguramente muy bonita la aventura de un joven que se arriesga a buscar una beca para afianzar en investigación en otro país y que va con todo y su cultura y su forma y su acento a sí, intercambiar con otros lugares del mundo, con todas las anécdotas del mundo seguro, pero que de alguna manera ese tema de lo teórico computacional hay que con palitos separarlo para que nos entienda la audiencia de qué estamos hablando. yo lo voy a tratar de decir de la forma más sencilla posible. Entonces, la química teórica es como, por así decirlo, la matemática de la química. Tiene Ya, muchísima matemática, una matemática que a veces uno no sabe que existe porque realmente todo lo que tú recibes para analizar son datos que se sí, basan en ecuaciones. Y las ecuaciones lo que intentan es hacer una aproximación al mundo real. sí, Sabemos que en ciencias a veces es muy difícil que podamos simular lo que es la realidad por la cantidad de variables que tiene el mundo real. Entonces, en ciencias, sobre todo en la ciencia teórica, lo que tratamos es de minimizar la cantidad de variables y eso meterlo a una ecuación matemática que nos dé un valor numérico que podamos interpretar de X forma. Entonces, ya, más o menos, la química teórica es toda la teoría, que son de muchas matemática. teorías, son diferentes autores, diferentes personas que trabajan en todo lo teórico, y ya entra en juego la química computacional, que es coger ese lenguaje matemático escrito en un papel, entre comillas, y meterlo a un algoritmo
para que desde un computador se puedan hacer esos cálculos matemáticos. Estoy hablando de cálculos matemáticos. Lenguaje, como lenguaje de máquina, o sea, ya, pasarlo del lenguaje, digamos, de matemática pura al lenguaje de máquina. Y poder entonces ahí, por ejemplo, hacer modelaciones. Correcto. Entonces ahí el cuento es que no es una ecuación pequeña, o sea, son ecuaciones con muchísimas variables. De hecho, a mano, o sea, dentro de las cosas que nosotros hacíamos y recibíamos pues, en la formación nuestros profesores, que ya muchos años y mucha experiencia, a mano solamente se puede hacer cálculos para una molécula de hidrógeno. Es decir, un hidrógeno pegado a otro hidrógeno. Sí, Eso sí, se puede sí. hacer a mano y uno se demora un montón. De ahí en adelante ya es, o sea, es una locura que alguien se ponga a hacerlo a mano porque pues se puede demorar media vida haciendo la Wow. cantidad de cálculos. Tú imagínate un problema de álgebra gigante. Sí, O sea, claro, que tú estuvieras comprendo. en octavo grado del colegio haciendo un solo problema. Es más o menos así. Entonces las computadoras nos facilitan el hecho de la velocidad de cálculo. Y con todo y eso, Bien. nosotros hoy en día vemos que tenemos computadores súper rápidas, que no sé qué. En computacional se utilizan computadores que son especiales. O sea, no tenemos una computador con Windows y todo esto y una interfaz bonita ni nada de esto, sino que son computadores que solamente se utilizan para hacer cálculos matemáticos lo más rápido posible. Entonces, esto es una locura porque donde están las computadoras son unos cuartos súper refrigerados por la cantidad de energía que es, calórica que se está emitiendo ahí, porque los computadores no paran, eso está 24/7 prendido y eso es un cuarto especial donde solamente hay esos equipos y donde nosotros accedemos de forma remota. ¿Qué ventajas se está teniendo ahora esta, digamos así, esta rama de la ciencia y es todo el avance tecnológico? Porque teóricamente tenemos muchas cosas, pero físicamente no podemos hacer muchas cosas porque tenemos una limitante tecnológica de que el computador se recalienta, de que el computador Claro. tiene un límite. A nosotros a veces hacíamos cálculos o habían compañeros que tenían cálculos de proceso, sí, de simulaciones que eran bastante complejas, que nosotros veíamos porque ahí nos muestra el tiempo de cálculo y llevaban semanas, meses. Entonces, pues, entre más complejo sea tu propuesta o tu diseño experimental, más variables va a tener y eso quiere decir que más recursos computacionales va a requerir. Entonces voy a necesitar un computador o se llaman colas de cálculo más robustas que me permitan hacer más cosas. Es como tu computador. Tú puedes Sí, comprar claro. un computador porque tú necesitas solamente para Word, para Excel y para PowerPoint. Pero si tú necesitas un computador para hacer un diseño gráfico, o sea, una tarea más compleja, O entonces, música o exacto, arquitectura, claro, entiendo. necesitas un computador más robusto. Lo mismo nos pasa allá, pero son máquinas mucho más complejas. Eso es ¿Cómo un es resumen. cómo sales ya de allá entonces? Sales como un magíster en química computacional y llegas a Colombia ya a seguir fungiendo como docente investigador. Bueno, entonces ahí yo termino mi maestría. Existía la posibilidad de quedarme allá. Yo traté en un tiempo como de buscar algo más, que era el doctorado, pero también me puse a analizar muchas variables y es que yo veía lo que también hacían los demás en todo el tema de doctorado, de seguir el tema de investigación y en ese momento yo tuve como un clic en mí mismo de decir, yo no voy a seguir el doctorado porque yo quiero regresar a Colombia, o sea, yo no me quiero quedar en Europa. Entonces yo decía, cuando uno tiene un doctorado en Colombia, es súper irónico, pero en vez de abrirse puertas, muchas veces se cierran. A mí eso me parece súper irónico, que tú, o sea, tú presentando tu hoja de vida y diciendo, mira, yo tengo un doctorado que lo hice en una universidad muy buena en Europa, entonces te dicen, no, es que tienes una muy buena hoja de vida, pero estás Sobrecalificado. y uno se queda como, y eso lo veían algunos compañeros de Uy, ahí qué triste. que ya habían
finalizado el doctorado y se tenían que regresar a hacer postdoctorados. Entonces, yo dije, bueno, yo no quiero eso, yo no me quiero quedar aquí, yo quiero regresar a mi país. Y mucha gente me decía, no, pero quédate, que eso es Europa, que la vida es mejor. Que... Yo les decía, es que yo no me fui con esa mentalidad, o sea, yo me fui con la mentalidad de formarme y regresar a mi país, porque yo sé que en mi país hay oportunidades y yo quiero es estar en mi país. Y Claro, la gente a veces le decía, pero si yo fuera tú, yo me quedara. Yo no, la verdad yo no fui con ese chip, nunca. sí, Entonces claro. yo regreso a Colombia en el 2012, yo tuve una extensión de la beca porque la maestría duró un año, sin embargo mis jefes me dijeron, bueno, Alejandro, quédate un año más, nosotros te vamos a empezar a llevar como si esto fuera un doctorado, ¿listo? Y en ese año tú nos vas a decir si quieres seguir el doctorado, al doctorado, ya tendría un año de doctorado porque eran 3 años más, terminaba la maestría, seguía 3 años más para salir con el doctorado, y tú nos dices cómo te va, cómo te sientes. Entonces, antes de que se acabara el año, yo les manifesté, no, miren, a mí realmente esto no me gusta, yo les dije por esto y esto, les di mis razones y me dijeron, listo, Alejandro, no te preocupes, muchas gracias por la sinceridad, tienes contrato hasta tal día, que exactamente cuando se acaba el año, y ya, pues de ahí ya sabrás tú qué hacer. Y así fue, pues me quedé ahí, entregué unos compromisos que tenía con ellos, pues de unas cosas de las que estaba haciendo de mi investigación, que allá también tienen la costumbre y es algo muy llamativo, y es que los tutores constantemente están haciendo investigación y están publicando. O sea, Ya, claro. no es simplemente tu tutor de oficina que va y te revisa, no, ellos, entre ellos también están publicando constantemente y se están moviendo constantemente porque entienden que el mundo de la ciencia es publicar, es Claro. comunicar, es asistir a eventos. Entonces eso me pareció también muy chévere y muy bueno. Bueno, yo regreso acá a Colombia. eh, También algo que te va a parecer particular, a mí no me gusta enseñar en universidades, no me llama la Wow. atención. Entonces, cuando yo Pero regreso a tenía Colombia, una vocación con las sí, infancias y yo juventudes. regreso a Colombia y me presento a mi universidad, a hablar con mis profes, que ya había regresado, que esto, cómo me había ido, hablar con algunas personas ahí que pues tenía como amistad todavía. Y el director del programa de química me dice, Alejandro, ven, tú estás trabajando. Y yo, no, la verdad es que no. Y no quieres, por ahí no tendrás disponibilidad para unas horas acá en la universidad. Y yo le dije, profe, la verdad es que a mí el ambiente de la universidad no me llama la atención y no tenía trabajo, ¿eh? Wow. Era desempleado. Y yo le dije, la verdad yo te agradezco mucho, pero a mí este ambiente no me gusta porque la relación maestro-estudiante en una universidad es muy diferente a la relación maestro-estudiante en una escuela, y ya yo había tenido un acercamiento antes de irme con estudiantes de nivel del colegio, de primaria, de básica, y todo esto, y a mí me había gustado mucho eso. Pero entonces aquí hay algo curioso. Yo soy normalista, no normalista superior, pero estudié en una normal, soy egresado de una normal superior, y yo en ese momento, en aquella época, por allá 16 años, estamos hablando de hace mucho tiempo, yo decía, yo no me dedicaré a educación, esto no es lo mío, yo decía dentro de mí. Pero lo curioso es que cuando me gradué del colegio, de la universidad, perdón, por cosas del destino, voy a parar a una empresa que se dedica a enseñar técnicas de estudio. Y Ah, yo ya. fui, en ese momento era un desempleado, yo fui, y Blanca, o sea, eso es como cuando tú te das cuenta que como que tú haces clic, como que Claro, esto las es lo tuyo. chispas sí, Y hicieron conexión. el primer día que llegué, yo pues claro, asustado, yo decía, ya, pero me di cuenta que era bueno para hacer eso que hacía. Y entonces me di cuenta de que es súper curioso, yo no sabía que sabía tantas cosas. Y, o sea, de química, de física y de matemáticas, hasta que empecé a enseñar. Entonces, eso era súper curioso porque tú no sabías qué tema ibas a trabajar con los estudiantes, era lo que llegara, y me di cuenta que me desenvolvía muy bien, o sea, pero muy bien, y yo no tenía ningún problema y podía tener a 5 estudiantes de 5 colegios diferentes, de 5
temas diferentes y con todos estaba bien. Entonces me di cuenta que pues hice como ese clip de esto me gusta, me voy, regreso y cuando regreso lo tengo clarísimo. O sea, clarísimo es yo voy a trabajar en una institución pública o privada, pero trabajar con chicos. Entonces Ah, ahí también se me da como una oportunidad de trabajar en una institución privada, en un ya, colegio de Barranquilla, del sector privado que tiene una metodología bastante particular, por así decirlo, y como su filosofía y todo es bastante particular, donde esos fueron 5 años donde yo aprendí muchas cosas que evidentemente por mi formación no sabía, porque yo soy químico, yo no estudié licenciatura ni nada de esto, pero esos 5 años ahí me enseñaron muchas cosas, me enseñaron pues todo el tema de educación, de didáctica, de todo eso que yo tengo aquí en mi cabeza de conocimiento, cómo lo transmito de la mejor manera, de entender que se trabajan con personas, no con, pues eso es lo bonito de la educación, es que nuestro objeto de trabajo, por así decirlo, entre comillas, no es algo que no sienta, no es algo claro. sino que es algo con lo que o es alguien con el que tú interactúas, que son diferentes y afortunadamente llegué a una institución donde tienen muy en cuenta las diferencias y tienen muy en cuenta los ritmos de aprendizaje. Entonces eso te da como una visión mucho mayor de lo que es educación y ahí yo me sentí súper cómodo, súper feliz. Yo dije, no, esto es lo mío. De aquí Claro. eh, no me mueve Y absolutamente. ahí saltas ahora, yo imagino que concursaste para, ¿cierto? Y llegas a hoy aquí al escenario de Antioquia, donde estamos conociéndote, donde tuvimos por fortuna audiencia, digamos, la oportunidad de conocer a Alejandro con ese carisma y con ese liderazgo, impulsando la ciencia, la práctica de la investigación. En el programa hemos traído aquí a la directora, la secretaria de Educación, del territorio de Río Negro, Antioquia, donde planteamos la propuesta de sembrar semillitas y crear semilleros de investigación con las infancias y juventudes de los colegios del sector oficial. Nos encontramos con una bonita sorpresa y es que Alejandro ya tenía semillitas sembradas desde hace muchos días y fue uno de los, digamos, espaldarazos a la idea de que el municipio de Río Negro tuviera sus semilleros de investigación. Por eso él está aquí, porque ha hecho una hermosa labor con los niños y las niñas de su institución y con lo cual vamos a cerrar el programa, porque este programa pues obviamente tiene su tiempo. Quisiera que nos cuentes un poco de este trabajo de la red de semilleros Red Cira, de la cual es vicecoordinador y que ha hecho una bonita labor también de motivación a la ciencia antes de que el proyecto de desarrollo llegara pues desde la Secretaría de Educación a las instituciones. Entonces, háblanos un poquito de allí para ir cerrando pues nuestro espacio que ha sido una bonita apertura de tu libro de vida. Era- No, yo llego acá a Río Negro por concurso y llego con esa, así como tú dices, esa semillita, yo la tenía ya aquí, yo con todo el tema de investigación, con los chicos, de desarrollar proyectos. Y llego en el 2018, veo cómo es todo el movimiento de la escuela, conozco todo esto. En 2019 paso una propuesta de currículum, es decir, de bajar química hasta sexto grado. Eso me daba a mí un abanico de oportunidades con los chicos. Y ya en el 2020 trato esos primeros pininos de hacer un semillero, pero entra pandemia, ¿cierto? sí. Entonces, ya yo tenía como la convocatoria armada y todo esto, y ya había hablado con los chicos, ya los tenía motivados y pum, entró pandemia, se cayó todo. Ay, sí. Luego ya regresamos de pandemia por allá en el 2021 y yo dentro de, como tuve esta ampliación de currículum, de no solamente dar química en 10º y en 11, como regularmente ocurre en las instituciones públicas, pues a mí eso me permite ampliar y profundizar en temas que yo quiero desarrollar y dentro del currículo yo con los chicos de 11, obligatoriamente ellos trabajan proyectos de investigación. Entonces, en 2021 ya yo estaba implementando eso, entonces había unas ideas ahí, y es cuando llega este primer encuentro nacional e internacional que se hizo virtual 100%, Sí, que yo en la institución participo con un solo equipo, con una sola idea de proyecto, con 3 estudiantes. Ese fue el primer acercamiento. Ahí con los chicos organizamos algo bastante bueno, pues, si se puede decir, para el sí. tiempo que tuvimos.
Y ya después de ahí llega el 2022, donde retomo lo del 2021. Esto lo único inconveniente que tuve es que trabajaba solo con chicos de 11. Entonces, claro, se Ah, sí. terminaba, se iban Y se y iban, digamos, y el semillero acababa, claro. entonces en el 2021 me sucedió lo mismo, pero entonces ya no tuve 3 estudiantes, ya tuve 11 estudiantes. Es decir, ya me creció el grupito, ya no era un proyecto, ya tenía, creo que eran 6 o 7 proyectos, que fuimos a la experiencia que tuvimos en Medellín, que también fue un encuentro, Sí. que tuvimos un encuentro aquí en la UCO. Luego fuimos a Medellín, hicimos el encuentro departamental. Ya para el 2022, yo amplío la convocatoria e invito a todo el mundo, desde sexto hasta 11. Inclusive los invito a 3 líneas a 3 líneas, entre comillas, que no son líneas de investigación. Los invito a proyectos, los invito a robótica y los Ah, ya. invito a fotografía, porque yo soy amante de la fotografía. Claro, sí. Y de ahí ya de 11 pasé a 70 estudiantes. Hoy el Que semillero tiene 70 semilleristas. hoy en día hay 70 chicos ahí de los grados tengo niños desde sexto hasta 11 grado. ¿Y tienes Completamente. cuántos proyectos manejando en esos 70, con estos 70 semilleristas? Bueno, que presentamos a las convocatorias fueron 15 proyectos. 15. Hay otros proyectos que, digamos, están en otros estados, que todavía no Sí, están lo suficientemente maduros como para presentarlos, porque estaban muy, pues, muy crudos. Pero tenemos, yo creería que alrededor de 21 ideas de proyecto, más los chicos que están trabajando con fotografía, que la idea es formarlos en fotografía para que después presenten proyectos relacionados con la fotografía. De hecho, este año uno de los sí. proyectos que presentamos en todo el circuito de Red Colsi es un proyecto de unos chicos que aprendieron fotografía y ahora están haciendo un registro fotográfico de la fauna de la institución. Ah, qué bonito. Entonces, es ir conectando esto, entonces ahí ya, y tenemos unos, Arte y ciencia. exactamente, entonces ahí vamos conectando cosas. Afortunadamente ya este año tengo estudiantes de noveno, tengo estudiantes de décimo, con lo cual eso me da pie a que exista una continuidad, a que si bien tengo unos proyectos de 11 que van a morir con los chicos de 11 y ojalá y ellos en el Sigan futuro, adelante en las universidades. Es la pero idea. si no, estos chicos de décimo que curiosamente los 5 proyectos que tenemos avalados para el evento nacional son chicos de décimo que afortunadamente van a tener el próximo año para seguir desarrollando su proyecto mucho más. Entonces, digamos que se ha hecho esto, ese es el trabajo que se ha hecho con la ayuda de Red Colsi, con la ayuda de Red Cira, porque ha sido muy importante que ese espacio Se exista y que cree. ese espacio se haya creado, porque eso nos da a nosotros también un marco legal para poder trabajar con los estudiantes, para poder llevar los estudiantes a los eventos. También este apoyo que hemos tenido de la Secretaría de Educación a través también de la Secretaría de Hábitat, donde pues la gente quizás no sabe, pero nos reunimos mucho, discutimos cosas, los pormenores de los eventos, de todo, de cuál es el enfoque que queremos darle a los proyectos, de toda la capacitación que recibimos, de todas las tutorías que recibimos. Entonces, es un trabajo que gracias a la red, gracias al establecimiento de esa red y al fortalecimiento de esa red, pues Río Negro puede mostrarle no solamente a Antioquia, sino al mundo está haciendo un montón de cosas en investigación y que seguramente muchos de esos chicos que hoy están ahí, ellos van a continuar su proyecto de vida en torno a A la la educación. investigación. Y mira, vamos Esa a es regresar comunidad un científica que se siembra desde el oriente de Antioquia para el mundo. Así lo hemos llamado. Alejandro, se nos acaba el tiempo. Yo creo que un llamado muy importante a todos los que nos están escuchando es a poner en el escenario de las posibilidades los sueños. Miren hasta dónde ha llegado Alejandro, miren lo que está haciendo, una labor hermosísima de cultivar científicos en el territorio donde él se mueve, que es el Colegio Baltasar Salazar, ¿cierto?
y que de alguna manera nos ha permitido hacer red, no solamente con la Universidad Católica, con la Corporación Acará, con ProDePaz, con el municipio, con Red Colsi, con todas esas organizaciones que nos interesa cultivar la ciencia y esa ciencia que haga posible afrontar los problemas que estamos enfrentando. Un minutico para cerrar, Alejandro, para invitar a la gente, para darle el saludo a todos los hogares que nos escuchan y que tienen hijos también en el sector oficial y que quizá están con miedo a veces de todos esos pasos que dan sus hijos. No, la invitación es, bueno, primero agradecerte por la invitación, por el espacio, por compartir esta charla muy chévere, muy rica. Invitar a todas las personas, padres de familia, a los chicos, a profesores investigadores o a profesores que tengan ahí esa intención de investigar, es a arriesgarse a hacerlo, ¿sí? O sea, así tienen esa inquietud, que no se queden en una inquietud, sino que hagan pasitos. Yo empecé con un pasito pequeño y digamos que ahora pues se ha construido algo que seguramente el otro año va a ser un poquito más grande y cada vez más grande. Y es eso, o sea, si uno no lo intenta, uno no sabe si lo va a lograr. Ese es el mensaje. Y es también para los estudiantes que a veces creen que no van a poder. Es que si no lo intentamos y si no damos el paso, el primer paso, no sabemos si vamos a llegar a la meta. Entonces, dejar el miedo, que peor no nos puede ir. O sea, peor Así de es. se Lo peor, lo primero es dejar los miedos. Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado. De verdad que fue bonito escucharte y seguramente vamos a tener más de esos proyectos en este espacio. Cuando alguno de esos esté terminado, lo vamos a tener aquí escuchándolo, porque son las infancias y juventudes quienes en este instante están tomando la sartén por el mango en materia de investigación en el oriente de Antioquia y sobre todo en la red de semilleros de investigación del municipio de Río Negro, de quien, como dije, Alejandro es vicecoordinador. Muchas gracias a ti, a la audiencia, por habernos permitido estar en sus hogares y esperamos dentro de 8 días tener nuevamente personas como Alejandro que nos permitan tener más conocimiento y más ciencia para el pueblo. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, muchas gracias. Muy agradecido, gracias por el espacio y a tu audiencia también. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en 8 días. Muy buenos días.